compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Eduardo Meneses, un politólogo de amplia experiencia académica que ha estado visitando además varias latitudes. Nos acompaña ahora desde una perspectiva siempre crítica, desde una perspectiva siempre de los movimientos sociales. Ha estado, digamos, incursionando en el plano también teórico y creo que sería importante proporcionar algunas herramientas para poner a consideración de nuestra audiencia. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ti, Pedro. Realmente es un gusto estar aquí. Además, uno no tiene muchos tiempos, muchas veces estas oportunidades de poder tener una discusión larga, a profundidad. Entonces, muchas gracias por el espacio, más bien. Bueno, nosotros estamos a las órdenes en este modesto espacio. Aquí, y más que yo, los compañeros que tienen la bondad de seguirnos, estamos aquí dispuestos a seguir dándole la conversación que creo que ha estado muy limitada en la academia, ¿no? Es decir, yo veo una situación, mira, yo desperté al tema político en una época de efervescencia, era el fin de la dictadura. Pero había una discusión sociológica, me acuerdo las discusiones así importantísimas de gente como Agustín Cueva y Rafael Quintero, o de Quintero con Moreano, ¿no? Habían las discusiones respecto a la formación social ecuatoriana, habían las discusiones sobre la historia del Ecuador, el encuentro que hacían los cuencanos de historia y realidad social. El propio Banco Central tenía una serie de propuestas, ¿no es cierto?, en términos de abrir un espacio para la discusión y siempre de cara a la sociedad, es decir, siempre estaba muy vinculado a la situación política, ¿no? Me da la impresión de que ahora hay un proceso de enconchamiento en el tema académico, muy preocupado por las publicaciones, decir más bien lo que está de moda, autocensurarse, ser políticamente correcto, lo cual hace que realmente sea no solamente aburrido, sino en algunos casos hasta vomitivo. No sé, esa es mi opinión personal. Sabes que yo comparto totalmente. O sea, yo creo que, bueno, yo he estado en varios ámbitos profesionales, en muchas cosas, pero claro, mi vocación real es la docencia. Y a mí es una de mis grandes frustraciones, es exactamente lo que tú dices. O sea, yo creo que por mala suerte, claro, el neoliberalismo con su proyecto de civilización, o sea, político, no solo económico, se ha metido en las universidades de una forma brutal, generando un adiestramiento finalmente de las academias a través de montones de mecanismos, ¿no? Mecanismos de lo que tú dices, las publicaciones, números de publicaciones, quién te ve, quién no. Y finalmente yo creo que la academia ha perdido un montón de estas dinámicas que podíamos tener en algún momento de darnos luces sobre la sociedad. O sea, ahora la academia está metida en una cuestión súper funcional para reproducir una clase trabajadora que pueda simplemente ser funcional para hacer dinero para unos pocos y ya nos cuesta muchísimo tener una academia que debata y que nos ordene un poco las ideas, ¿no? Que nos dé luces por dónde están pasando las disputas. A mí me pasó que me encontré en México, justo lo estoy estudiando en México, estoy terminando de estudiar allá un doctorado con el último, digamos, de las herencias de los que eran en algún momento los teóricos de la dependencia, ya que también en México pasa lo mismo, o sea, la academia también en México, por más de que exista mucho debate en algunas cosas, también está pasando lo mismo y quedan algunos reductos así chiquitos, y para mí fue Dijéramos una que sorpresa. Jaime Osorio. Jaime Osorio, claro, Jaime Osorio es uno de los grandes que conozco ahí, pero yo estoy en una ciudad chiquitita que justamente por ser una ciudad chiquita es Zacatecas, que es una de las primeras minas de América Latina, con Potosí. Es una ciudad chiquita con una gran tradición obrera revolucionaria, es más, fue ahí donde fue la victoria de la Revolución Mexicana, la gran victoria militar que después desencadenó todo el proceso, pero fue donde hubo la victoria de la Revolución Mexicana. Queda todavía, por ser una ciudad chiquita, se ha logrado proteger un poco de ese embate. Entonces quedan ahí todavía muchos debates, muchas cosas interesantes, pero en la academia a nivel general ya casi no hay espacio, ¿no? Y cuando uno quiere publicar cuestiones críticas, te encuentras contados con los dedos de las manos lugares donde poder hacerlo sin tener que esconder palabras, sin tener que esconder críticas, ¿no? Entonces, sí es realmente es un desafío. Lo que sí, y a mí me pasa, yo no pierdo esperanza en la juventud. Yo a veces oigo mucha gente que dice, no, esta juventud ya no piensa, esta juventud ya no tiene capacidad. Yo con los espacios docentes que tengo me doy cuenta que claro que se puede todavía, claro que se puede difundir pensamiento crítico. eh, Más bien lo que falta es eso, faltan referentes, faltan voces que puedan ordenar, pero yo me doy cuenta en la docencia.
trabajas un mes con jóvenes y inmediatamente comienzan a florecer Bueno, y ahora espacios críticos. el tema de los referentes, bueno, no solamente que faltan, yo me acuerdo de cuando era muchacho, era en la iglesia, pues no era era Monseñor Pablo Muñoz Vega, estaba ahí Leonidas Proaño, estaba Hernán Malo, en el mundo académico, bueno, habían inclusive los editorialistas, ¿no? Que los canales de televisión pasaban 5 o 10 minutos de editoriales políticos, culturales, en fin, cosas que se han perdido. Y en el mundo más progresista, gente de la universidad era gente muy oída. Ahora vos dices, ayudan a reproducir a la fuerza de trabajo. Yo te diría, básicamente la academia está autorreferenciada, excepto cuando son invitados por los canales de televisión y allí sí son una verdadera decepción, una verdadera frustración porque les domina lo políticamente correcto. Yo no digo que tengan que ser de izquierda o de derecha, lo que sea, pero están muy restringidos a lo que está de moda decir, a las frases que te hacen publicar, a las frases que te hacen que te entrevisten propiamente dicho. Y en realidad tienen muy poco que incidir sobre la economía. Es decir, hay un problema de autorreferenciación académica que los hacen prácticamente impermeables a las necesidades de la sociedad. Los desafíos que tiene ahorita América Latina, el Ecuador, en el plano político, social, económico, antropológico, son enormes. Y yo no veo que haya verdaderos referentes en el sentido que vos mencionabas, ¿no? O sea, yo creo ahí que, o sea, pasa algo, y yo creo que cuando tú mencionabas, por ejemplo, Agustín Cueva, y yo pienso en todos los debates que tenían en esa época, no solo en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, con los teóricos de la dependencia, Marín, y los debates que se dieron entre ellos, yo creo que la gran diferencia era que, claro, no era un conocimiento que venía desde arriba únicamente desde una torre de marfil de la academia, sino que era gente que estaba en contacto con las Claro, luchas. claro. Todos ellos estaban en contacto. Nosotros con compañeros que tenemos, no sé, ya años de estar luchando y cosas así, si algo que nosotros siempre nos queda de referencias del hecho que finalmente esto de crear como referentes de pensamiento y eso no se crea desde teorías abstractas ni nada, sino que es muchas veces con la gente que la misma gente encuentra la forma de nombrar la realidad y desde ahí se crean formas de crear como, yo creo que esta idea de que las ideas no valen por sí solas, sino cuando la gente realmente se las apropia en su realidad porque le hacen referencia a su realidad, es ahí que se vuelve una fuerza social. La idea no es porque alguien inteligente pensó bien la sociedad, y yo creo que nosotros tenemos una imagen muy linda que a mí siempre me ha gustado, que en realidad viene de compañeros de que es en educación popular en Francia, que en algún momento contactamos mucho con ellos, que decían, claro, como la transformación social es un poco como cuando se crea una tormenta. Ellos decían, una tormenta se crea con aire frío y aire caliente. Decía, la transformación social se crea con el conocimiento frío y el conocimiento caliente. El frío, que es el teórico que se necesita, pero el caliente, que es el que está ahí, el que está en la lucha, el que está en la realidad concreta de la gente. Y yo veo ahora una academia que no tiene ya ningún contacto con las luchas sociales, o sea, más bien una academia que se ha cortado de eso, que está tratando de sobrevivir como puede. En Ecuador a mí me da mucha tristeza, eso tal vez en México todavía es un poco diferente donde yo estuve estudiando, que la gente lo que quiere es ser reconocida por afuera, o sea, Bueno, y trata de lastimosamente, ver. yo lo que he leído, inclusive en la academia, en aquellas partes en las que sí, porque si hay algún sector que dice, ya, a ver, yo trabajo en los movimientos sociales, alguna gente que está en este circuito, que también es un circuito de congresos y de publicaciones, hay una especie de embalsamamiento del movimiento social en torno a ciertas categorías que nuevamente están de moda, incluyendo dentro de lo que sería este marxismo académico, ¿no? Es decir, hay una serie de términos en los que redunda, digamos, la posibilidad de que te publiquen, de que te convoquen. Y básicamente la gente se forma en torno a escuelas que vienen desde afuera, que son básicamente publicadas en el exterior, y ya no sería el tema, por ejemplo, que mencionabas de la teoría de la dependencia, que es algo generado desde América Latina, sino son las modas posmodernas o distintas versiones del marxismo a las que les apesta temas como el imperialismo, como la explotación, como la lógica del capitalismo mismo, ¿no? Y que ya no están nombrando la necesidad de la lucha profunda, o sea, es como, sigue siendo cuestiones súper teóricas de poner parches aquí o de ensalzar intelectualmente ciertos análisis, pero
no está la lucha ahí. O sea, como que la lucha ha desaparecido del debate académico Y no y es solamente finalmente, de la izquierda, ¿no? Es decir, vos decías el tema, por ejemplo, en términos de la relación con el movimiento de la sociedad, vos tenías en la derecha, ¿no es cierto?, gente como el propio, el primero Osvaldo Hurtado, ¿no? Antes de que él mismo se traicione. Osvaldo Hurtado creo que es el único que tuvo su propio Lenin Moreno, pero interno, y ganó. claro. O sea, él mismo se puso un Lenin Moreno dentro de su cabeza y su corazón y le ganó. Había toda la discusión en torno al socialismo comunitario, la izquierda democrática tenía todo el tema de la socialdemocracia. Tanto Hurtado como Rodrigo Borja eran teóricos reconocidos a nivel internacional, era todo un aporte que tenía el Ecuador en ese sentido. En la izquierda, bueno, era toda una discusión en torno al carácter de la revolución, si es que era una revolución socialista, si es que era una revolución por etapas, el carácter de lo nacional popular, el carácter de la formación social ecuatoriana, si es que era un tema oligárquico dependiente o era un tema semifeudal, semicolonial o era un tema burgués imperialista. Es decir, había todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, que más allá de los epítetos en los que se han convertido estas palabras que estoy planteando, había todo un esfuerzo de crear categorías que tenían profundas implicaciones en la praxis social. Ahora me parece que la situación más bien se convierte en una coartada, por ejemplo, todo el tema de la izquierda posmoderna y anticorreísta, ¿no? Es decir, es toda una coartada para poder defender posiciones más bien reaccionarias y de no participar de manera creativa en el proceso social. Y sabes que ya para ir al fondo de lo que yo creo que también está pasando en estas últimas, en esta última década, tal vez, yo creo que ha habido una colonización del tiempo de vida de la gente a través de las tecnologías. O sea, yo siento que hay una aceleración de los tiempos de vida de la gente a través de toda esta economía que se ha creado de la adicción, de las tecnologías, de la forma en que se vive todo en el consumo inmediato de las cosas. Y yo creo que lastimosamente estos nuevos formatos de redes sociales, de estos nuevos formatos de las cuales se pueden hacer visibles las voces, porque claro, las redes sociales han atraído cosas muy interesantes de romper ciertos cercos que no había antes, pero también condicionan la forma en que pensamos, condicionan la forma en que comunicamos, limitan, o sea, es como, creo que alguna vez era Chomsky que decía eso, es cuando nos dan la libertad en el largo de la cuerdita que nos dan para estar ahí dando círculos, y las redes sociales hacen eso, y yo creo que lastimosamente en la Y academia y en mabrujan, mucha ¿no? El gente, medio es ¿no? del mensaje, ¿no? Sí, ahí te formatean. Y no nos da justamente, o sea, ya yo siento que hay mucha gente que por ser visible ha bajado los brazos sobre eso. Un espacio como el tuyo en el que podemos hablar durante una hora y media, ya no, o sea, no lo encuentras en casi ningún lugar. Yo sé que siempre que hablo de esto, la gente me ve como si fuera un cavernícola, que ya no estoy en los tiempos modernos, pero yo les digo, es que no podemos tener debates en Twitter. O sea, el Twitter sí te puede dar una fama de 5 minutos, de que te conozcan 1000 personas o algo así, pero ¿y dónde queda justamente lo que tú dices? ¿Cómo nombramos la realidad? ¿Cómo nombramos realmente lo que está en juego? Lo que está pasando en nuestro país, en términos de cómo yo, bueno, yo no, obviamente es muy difícil conocer las cifras del tema de la ilegalidad, pero lo que decía alguien como el embajador italiano hace pocas semanas sobre la dimensión de lo que es que el 70% de la cocaína del mundo esté saliendo por Ecuador, que estiman ellos que podría ser el 30% del PIB del país, que esté ligado al lavado de dinero y el rol que está teniendo Ecuador en este contexto de un unos regímenes de acumulación de dinero ilegalizados que son totalmente parte del capitalismo, que no es un accidente, que no es algo que esté al margen, sino que son mecanismos que el mismo capitalismo hace para absorber sus crisis y Y con legaliza evidencias muy la economía. concretas de los Obvio. altos círculos, no solamente de las finanzas y de la empresa, sino del propio Estado, ¿no? Incluyendo las fuerzas del orden. ¿Cómo hacemos para pensar en este contexto eso, una transformación social? Si no lo estamos nombrando, si no lo estamos pensando en profundidad, si nos quedamos, o sea, a mí este tema que pasó con las elecciones y los análisis que se dieron ahí, de unas cuestiones de comenzar a ver cómo supuestamente ya no se conectan en las clases populares, que no, que esto fue un resultado de derrota. Digo, pero es que, ¿y dónde estamos analizando qué significa tener en el poder? Totalmente, y no solo en el Estado, sino que es nuestra economía totalmente permeada por esta lógica de un capitalismo ilegalizado, que es ya una lógica que escapa al control del Estado, que está basado en la La gestión de la muerte lumpenización, ¿no? finalmente. Lumpen burguesía, lumpen desarrollo, decía André Gunderfank.
Y gestión de la muerte ya directamente, o sea, porque ya ni siquiera estamos en una cuestión de un horizonte de desarrollo de ningún tipo. O sea, yo ayer veía, te juro que me, me- me dio una indignación ver, no sé si te enteraste que Novoa hizo este anuncio de que va a comenzar a dar becas a estos estudiantes TikTokers que lograron tener su reto durante la campaña de tener no sé cuántos miles de likes de sus videos y que les iba a regalar una beca. Y ver en nuestra sociedad que se acepte que esa es una política de becas, nos dice ya, ¿cómo pensamos cómo llegamos ahí? Y yo creo que eso es lo que se ha abandonado. Yo tenía un debate, por ejemplo, este fin de semana con compañeros y compañeras que estamos queriendo trabajar cuestiones de educación popular y decíamos, ¿cómo entendemos que Esmeraldas, con el derrama que hubo, todavía hayan habido votos hacia Novoa? Bueno, pero es que Más allá del parte fraude, del ¿no? problema, yo te diría, mira, y parte del problema es que yo veo que muchos analistas, muchos opinionólogos, muchos sociólogos, muchos politólogos, para ponerlo en distintas, para no mezclar todo en en el mismo saco, han aceptado de manera totalmente acrítica los resultados de las elecciones. Nosotros hemos venido presentando desde hace muchísimo tiempo elementos teóricos, pero basamentales, es decir, absolutamente elementales respecto a la teoría de la estadística que hacen sospechar, pero de manera muy profunda, inmediata, el problema de la veracidad de estas cifras. Yo entiendo que buena parte de los sociólogos reciben clases de estadística, ¿no? Algunos de ellos tienen que recibir clases de estadística hasta por plantearse el tema de las propias encuestas. Y nadie de ellos respira siquiera una situación. Lo que me indigna más es que muchos de ellos fueron los muy intransigentes con respecto al tema de Venezuela, ¿no? A pesar de que Maduro entrega las actas que tenía su partido y pide que los otros presenten también ante la Corte Suprema de Justicia, creo que era las evidencias del fraude, de que se presentaron las actas que tanto se estaba pidiendo, estaban en la página web de la autoridad electoral, en fin, pero aquí en el caso del Ecuador inmediatamente aparecieron al día siguiente los opinionólogos, ¿no es cierto?, a utilizar como válidos esos datos. Es decir, me parece a mí muy difícil, por ejemplo, aceptar el rato que uno va a nivel de provincias y el rato que haya la información a nivel de cantones. ¿Cómo puede ser hacer un análisis en el que la candidata Luisa González tiene menos votación que en la primera vuelta? Es decir, y esto además, Ahí, después de que le enrostra en vivo y en directo al presidente de la República, esto de aquí, además, hasta en la prensa amarillista en cualquier parte del mundo debería causar un escándalo, aquí no pasó nada. Le dice, a ver, ¿por qué no paga? ¿Va a pagar usted los 94 millones de dólares que debe? Y el otro dice, no. Le dice, usted es dueño de Lanfranco, esta empresa offshore. Aquí está el certificado, pero que además es dueña de la empresa Novoa Trading, que ha sido trincada en varios embarques de cocaína en Europa. Y el otro dice con todo el descaro, bueno, no soy yo, es mi familia. Cuando el otro le está presentando inclusive los datos de que él tiene el registro en la superintendencia de compañías de Lanfranco. Cuando le dice, a ver, hagámonos un test ahorita, un test antidoping. Bueno, y una cantidad de cosas que avasallaron. Pensar, ¿no es cierto?, que no hubo hubieron 200 votos por Novoa, de los votos nuevos que no habían votado en la primera vuelta, y uno por cada uno que recibía Luisa. No tiene ningún sentido. Pero no, sin y además embargo, que yo veo una desesperación por quedar bien con el establishment, que no les digan es que son sesgados para decir lo políticamente correcto que va y que se presentan además ellos como progresistas, se presentan como críticos, se presentan como de izquierda y algunos hasta de revolucionarios y se plantea un nivel de mediocridad de ese nivel. a mí algo que me parece terrible, o sea, son varias cosas. Primero la consecuencia, o sea, antes del análisis, de ir un poco más en el análisis, al día siguiente de estos resultados, la gente está en una desesperanza total al ver esto. Si no tenemos nosotros voces claras Claro. que puedan decir, esto no es legítimo, mírese por donde se mire, este gobierno no es legítimo y vamos a defender la legitimidad del voto popular, vamos a defender la legitimidad de millones de personas que optaron por otra opción y de repente no hay voces claras. O sea, a mí me alegra un montón que Luisa haya podido inmediatamente denunciarlo, que haya voces como Andrés Arauz. Yo he visto todos los análisis que tú has estado haciendo y gente que has estado entrevistando, pero finalmente son voces contadas con los dedos de una mano frente a todo un ejército de gente que decidió bajar las manos al segundo mismo en que se dio el resultado, que no hubo voluntad de decir,
a ver qué está en juego en el país, porque lo que está en juego en el país, y hemos visto ahorita, van por la Constitución. Ir con una legitimidad de decir ganaron las elecciones por 12 puntos a reformar la Constitución no tiene nada que ver con nosotros poder decir lo que es la verdad. Ni siquiera estamos de debate, es una realidad, no hay ninguna legitimidad en esta elección, que no podemos hablar de un proceso democrático que haya sucedido en esta elección, ni en el momento del voto, ni en los meses ya. Adelante. Adelante. Bueno, yo creo que algo que es fundamental ahora entender y que te digo que a mí me ha indignado muchísimo es la forma en que al día siguiente de esta elección tenemos toda una parte de la población ecuatoriana, que yo estoy convencido que además es la mayoría, que está en una desesperanza. O sea, yo digo, por suerte salió Luisa a decir es que no podemos aceptar este resultado. Salieron voces como la de Andrés Arauz. Correa ha utilizado su plataforma gigantesca en redes sociales para demostrar millones de cifras. Han surgido voces como las tuyas, porque se necesita en este momento poder decir muy alto y muy claro que no hay legitimidad popular en la elección de este presidente y que no tienen ninguna legitimidad para ir a lo que van ahora, que es la reforma de la Constitución, que yo siempre he dicho, la Constitución ecuatoriana, el proceso que se dio para llegar a la Constitución ecuatoriana fue seguramente uno de los hitos históricos, políticos más potentes que hemos tenido en la época moderna del Ecuador, y ahora quieren ir también por eso, gracias a esa legitimidad. Entonces, no cuestionar esa falsa legitimidad finalmente. No cuestionar el hecho de que venimos desde hace meses en un proceso que es totalmente ilegal de uso de recursos públicos, de invalidación de candidaturas que puedan afectar, digamos, la dinámica de Novoa, de toda la forma en que, no olvidemos que han muerto candidatos, han amedrentado a personas en territorios a través de todos estos regímenes y todos estos grupos de crimen organizado. Y además, eh, ese asesinato de invalida, Villavicencio, por ejemplo, se ha demostrado y lo termina ratificando la propia viuda, ¿no es cierto?, que se trató de un asesinato de falsa bandera, es un atentado de falsa bandera para atacar al correísmo. Y esto se les va desmoronando, ¿no es cierto? Y no hay voces críticas. Pero además, yo te insistiría con un punto que me parece que pone las cosas en total perspectiva, que es el hecho postelectoral. Lo que pasa inmediatamente después de un triunfo tan avasallador del gobierno es que pone una lista negra de 100 personas totalmente inconstitucional e ilegal e inmediatamente quiere de nuevo hacernos creer en estas operaciones de guerra psicológica de que hay unos sicarios mexicanos que van a venir a matarle a él, pobrecito, y una cosa así, para generar más miedo en la sociedad. claro, y volvamos justamente, Perdón, y hay ¿por la qué llega en este militarización momento del esto? IES, perdón, me olvido, la militarización del IES, el hecho de que ya inmediatamente recorta el presupuesto de salud, no les quiere, inclusive estos bonos que había ofrecido no los va a cumplir, lo cual caracteriza, pero de manera absolutamente ineludible, el tono autoritario, represivo de este gobierno, ¿no? Y ahí digamos que lo que tú mencionas de esta lista que salió de 100 personas, de estas informaciones que supuestamente quisieran grupos organizados de crimen matar a Novoa, entonces que van a justificar todo tipo de de persecuciones, en realidad obviamente no llegan en cualquier momento, ¿no? El objetivo de esto es que justamente se infunde el miedo y no se escuchen las voces como lo que estamos discutiendo en este momento. Para volver de nuevo al tema de la legitimidad, porque esto creo que es muy importante, tú ya lo dijiste, en términos estadísticos, vamos en diferentes niveles, ¿no? En términos estadísticos, no tiene ningún sentido el resultado que fue presentado en el CNN. Yo creo que tú ya has hecho unos análisis muy interesantes a través de audios, a través de otras entrevistas, en términos de cómo en los análisis estadísticos, matemáticos muy rigurosos, y no estamos hablando de dos o tres encuestas que le daban la victoria a Luis, estamos hablando de toda una serie de encuestas que se Bueno, dieron en había las últimas semanas, a en el un último analista mes. matemático mexicano que hablaba de 19. Yo no he tenido acceso a ellas, por eso no puedo hablar, de 19 encuestas. Y por si acaso, rapidito, la ley de los grandes números te dice que el promedio del Exactamente. promedio de esas encuestas, así sean fallidas, así sean poco representativas, el promedio tiende a acercarse y es posible ubicar, ¿no es cierto?, unas medidas estadísticas respecto a su aproximación a la realidad.
Y en cualquiera de esos análisis resulta totalmente increíble, es decir, es infinitesimalmente probable, lo que ahora se llama un resultado imposible en términos categóricos en estadística. Totalmente, ¿no? Este resultado que nos presentaron es totalmente imposible que podamos aceptarlo como un resultado que sea válido. O sea, no tiene ningún sentido. Primero, matemáticamente, como tú lo has dicho, podemos, y tú ya has hecho muchos ejercicios interesantes de esto, desde la matemática, desde la estadística, es evidente que no tiene ningún sentido que en ciertos lugares donde Luisa ganaba en una segunda vuelta pierda más allá de la estadística, pensando en política, pensando en términos de ciencias políticas, en términos sociológicos, vivimos entre las dos vueltas electorales la inoperancia del gobierno en términos críticos, como lo que pasó en Esmeraldas. Seguimos viendo diferentes pronunciamientos, además de actores políticos importantes que claramente direccionaban a su electorado. Y nosotros sabemos que en el Ecuador los votos no se endosan, ¿no? No es porque Leonidas Diza dijo, yo quiero que vayamos en contra de Noboa, que todos los votantes de ISA mecánicamente van a ir, y eso lo sabemos. Pero es totalmente imposible pensar que ninguno de esos votos que eran claramente, votar por ISA no era como votar por Yacu Pérez en otro momento. Votar por ISA había un componente ideológico fuerte, un componente ideológico claro, que en esta batalla Una es definición innegablemente antineoliberal, antioligárquica. totalmente. Y es imposible a cualquier analista político serio que nos hagan creer que esos votos eran simplemente muy volátiles y simplemente se podían ir. Más bien, los votos de ISA vienen un proceso histórico que se vienen construyendo desde el 2019, desde las protestas, desde las luchas que se está dando dentro del Y que retoma proceso. una tradición de lo que fue el nacimiento del movimiento indígena, que incluye en la formación de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Si la ruptura, el paréntesis se da, ¿no es cierto?, por el tema de las ONGs, ahí está el tema de la USAID y la compra de intelectuales, de periodistas, de organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que es un paréntesis muy reciente, pero la tradición histórica del movimiento campesino indígena, para ponerlo en esos términos, pero también del movimiento sindical, tienen que ver con estos troncos fundamentales de una honestidad de clase, digamos, de una lealtad a los intereses del pueblo ecuatoriano que ha sido modificada, que ha sido tergiversada precisamente por la inyección de recursos extranjeros, ¿no? Y digamos que justamente esta manipulación de votos que se dio tiene su objetivo, ¿no? Por un lado, evidentemente, tratar de crear nuestro fin de la historia criollo, tratar de decir ya se acabó el progresismo, ya no hay horizonte, ya solo hay esta realidad. También atacar y destruir la imagen de Leonidas. Y sabimos que inmediatamente, apenas se acabaron las elecciones, empezaron todos los cuestionamientos internos, porque todos sabemos que hay debates gigantescos dentro del movimiento indígena, y más bien este porcentaje que logró ISA representa, creo yo, el acumulado de lo que está en esa línea histórica que tú mencionas, ¿no? Esta línea que es universalista, que no es etnicista, funcional, que es eran esta bandera que en los años 80 ponían delante de las marchas, que decían nada solo para nosotros, que pensaban en un horizonte republicano desde su realidad histórica indígena, pero en un horizonte para el país, que es un horizonte republicano ligado a la teología de la liberación, ligado a los procesos socialistas y muchos otros. Eso es lo que está representando ahorita Leonidas Issa, y eso es lo que también quieren destruir al hacer este tamaño digamos, de fraude, ¿no? Uno de los cuestionamientos que nos hicimos todos apenas salieron los resultados fue, ninguno de nosotros era ingenuo, creo, de las personas que venimos siguiendo esto. Sabíamos que había el tema del fraude que estaba muy latente, sabíamos que iba a haber fraude. Yo personalmente apostaba a que sea un fraude creíble, de un fraude de tratar de hacer Claro, que Novoa gane por así dos es. puntos, algo así, dos, tres puntos. Este nivel de, de De digamos, arrogancia, ¿no? de arrogancia, pero tiene un objetivo político muy claro, ¿no? Que es, por un lado, es hacernos creer que es el fin de la historia y que ya no hay más progresismo, destruir el proceso de ISA que ha estado creando dentro de la comunidad, diciendo, no, finalmente los de ISA igual votaron por Novoa, el movimiento indígena no está con estas posturas históricas justamente, y eso nos pone justamente en un deber histórico ahorita, en este momento, porque el hecho de que quieran acabar con la Constitución del 2008 implica un desafío gigantesco para lo que viene en los próximos años. ¿Por qué digo esto? Porque
a nivel geopolítico global estamos en una etapa de guerra que recién está configurándose desde hace unos 3 años, desde que empezó la guerra en Ucrania, pero que se está acelerando increíblemente con la gestión de Donald Trump. Algo que yo, por ejemplo, venimos hablando desde hace mucho tiempo, de un proceso de guerra global que tal vez duraría una década con Trump, tal vez dure 3, 4 años de la aceleración de estas tensiones. Y tener a Ecuador en un régimen que de repente nos quite las garantías constitucionales de no tener bases militares oficiales en nuestro país, por más de que ya estén, ya hay los acuerdos con Estados Unidos de que hay militares estadounidenses en nuestro país, hay ya espacios dados, como en Galápagos, donde no es una base oficial, pero ya está funcionando como una base norteamericana con presencias de tropas norteamericanas. Eh, Tener todo un proceso en el cual se instaure cada vez más al Ecuador como la plataforma de blanqueamiento de dinero, o sea, de lavado de dinero a nivel continental, que no es algo de los grupos, simplemente de unos grupos ocultos por ahí, es algo que está totalmente conectado a la banca y a la finanza internacional, que sirve para, digamos, financiar en este momento un esfuerzo de guerra estadounidense. Las armas que están aquí de estos grupos organizados, ¿quién las vende? Son armas que vienen de Estados Unidos, son armas que vienen de la industria estadounidense, son las armas que están financiando el esfuerzo de guerra que Estados Y Unidos que quiere llevar hemos en venido, y contra de que China. hemos venido documentando desde en varias entrevistas para los compañeras, los compañeros que quieran seguirnos, ¿no es cierto? De la relación directa, al menos de un sector del Estado profundo de los Estados Unidos, de la relación directa con el tráfico mundial de armas y de droga. Y la participación fundamental, porque aquí sí no hay a dónde irse, la participación fundamental del sistema financiero angloamericano con sus delegados locales. Esto no lo puede hacer un banco pequeño de aquí, no lo puede hacer una cooperativa. Puede ser que les den 4 reales para que hagan eso. Lo fundamental, los operativos fundamentales requieren de una infraestructura, requieren de una corresponsalía en el exterior, requieren de determinado tipo de productos financieros que solamente y de cobertura política en el exterior que solamente los grandes bancos de aquí del Ecuador lo tienen. Y eso se ha evidenciado, ¿no es cierto? Ahí está el reporte León de Troy. Ahora, parte del problema es que una porción significativa de los analistas, tanto politólogos, sociólogos, académicos, como los que aparecen a cada rato en la televisión, peor ellos, en esta desesperación de tener un halo de seriedad, ¿no es cierto? Cuando se habla de la participación del narco y del crimen organizado con poderes fácticos como los Estados Unidos, como Inglaterra, como Israel, de la relación con el MI6, la CIA, la DEA, el FBI, el Pentágono, el Mossad, ¿no es cierto? Esa es teoría de la conspiración. Yo eso no hay cómo creer. Cuando se plantea, ¿no es cierto?, la participación del narco en la vida política del Ecuador, se dice, no, 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 esto de aquí, por favor, eso es otra cosa. Es decir, no tiene nada que ver. Por un lado se hacen los análisis políticos, ¿no es cierto? Y por otro lado, totalmente distinto, como una cuestión absolutamente marginal, como moralista, ¿no es cierto?, en torno al tema de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Queda dicotómico el papel que tiene la penetración brutal en el territorio, pero también en la economía, en las instituciones por parte del narco. Y eso nos impide ver cuál es la verdadera causa y por tanto cuáles podrían ser las posibles soluciones, ¿no? Inclusive a nivel de lo político, no solamente en el tema económico. En el tema económico la cosa es fundamental. Si es que no hubiera el atractivo del lavado de dinero a través de la desregulación financiera, el Ecuador no conviene en términos logísticos, en términos de costos para el negocio bancario, no les conviene venirse por el Ecuador. ¿Para qué van a regresarse desde Colombia, que tiene salida al Atlántico y al Pacífico? ¿Para qué van a regresarse por el Ecuador? ¿No es cierto? Pasar por una cantidad además una zona sumamente poblada, y salir por Guayaquil pasar por el canal de Panamá para irse a Europa. No tiene ningún sentido. Eso solamente puede darse por la complicidad de las autoridades locales, que es claro que tiene una mayor complicidad que las autoridades peruanas y colombianas porque no salen por ahí, y por el hecho de que aquí tenemos un dólar y totalmente desregulado. Y ahí, digamos, es algo que venimos hablando con compañeros y compañeras desde hace tiempo, es que, claro, nosotros ya, yo creo que en Ecuador se ha prefigurado algo, y es más, siempre hacemos referencia a algo que tú decías hace, creo que 10 años, una vez que tuvimos una reunión de formación contigo,
que tú decías, claro, estamos en un proceso en el cual América Latina se va a ir africanizando en ciertas relaciones de acumulación de capital y Europa se va a ir latinoamericanizando en ciertas relaciones con y el que se ha capital, que cumplido es exactamente, lastimosamente. que es exactamente lo que estamos viviendo. Y claro, nosotros cuando decimos, nosotros ya no estamos en un régimen neoliberal como en el que podíamos pensar hace 15 años. Realmente hay una transformación profunda en la forma en que, en el rol que está teniendo una élite económica ecuatoriana que ya no solo es una élite eh, evasora de impuestos y que hace negocios evadiendo impuestos y con agroexportación, importaciones y todo este tipo de cosas, sino que está metido en lo que yo siempre digo es la gestión de la muerte. Ellos, quien nos gobierna en este momento, no solo Novoa, sino todo lo que él representa, ellos saben perfectamente lo que están haciendo del Ecuador en tanto que maquinaria de lavado de dinero global. Ellos saben perfectamente lo que implica en miles de vidas ecuatorianas perdidas y ellos están gestionando la muerte de ecuatorianas y ecuatorianos a nivel nacional con tal de poder seguir haciendo sus negocios. Ya no es un neoliberalismo tradicional como el que pudimos ver en algún momento, estamos con una élite que es consciente de lo que está pasando, porque tú, a diferencia de ciertas dinámicas económicas que son estructurales y que, bueno, tú puedes decir, es el fruto de la competencia de esto con esto, no. Estructurar un sistema de lavado de dinero no se da de forma natural en el capitalismo, es una ingeniería del lavado de dinero que tiene que darse en complicidad con bancos, en complicidad con tomas de decisiones, de leyes que están especialmente pensadas para esa desregulación y para permitir que se dé ese lavado de dinero y se cuenta por miles de vidas de ecuatorianas y ecuatorianos, una generación perdida de jóvenes que estamos teniendo en este momento, y no solo perdida por los que son cooptados por el narco, que es, digamos, la primera línea, ¿no? Que son las clases más populares, los más pobres, sino también las relaciones materiales que eso crea para la nueva generación. Yo cuando te decía este tema de la beca que le dan a estos TikTokers, a mí me rompe el alma pensar que en el fondo hay muchos jóvenes que hoy van a pensar que esa es tal vez la única esperanza que tienen. Ver cómo se hacen TikToker, cómo se hacen YouTuber, ya no cuenta el horizonte, ya no Además, estamos en un esto país que te da otro. está en correlato con un bombardeo sistemático al aparato del Estado, es decir, un bombardeo sistemático al IES para poder privatizarlo, para que la gente esté cabreada con el IES y diga que se vaya al diablo eso, un bombardeo sistemático al sistema educativo para que la gente diga que se vaya al diablo, eso no es solución, un bombardeo sistemático al sistema de salud para que la gente diga que se vaya al diablo, un sistemático bloqueo al tema eléctrico para que haya los apagones y que digan que se privatice también. Es decir, todo esto, ¿no es cierto?, hace que haya una retracción de los servicios públicos, de la presencia del Estado, que es inmediatamente, porque la naturaleza aborrece el vacío, que es inmediatamente cooptada en el territorio por la presencia, inclusive real o simbólica, de parte de los narcos. Yo recuerdo perfectamente de esto que tú dices, yo recuerdo cuando ganó Lazo contra Andrés Arauz, que igual fue una sorpresa para muchos la forma en que pasó eso, ¿no? Yo la primera reacción que tuve es decir, es que claro, el gobierno que viene no va a poder mantenerse si no es por el miedo y la manipulación tiene este doble rol el tema del lavado de dinero. Un lado tiene un rol económico y por el otro lado es una doctrina de shock permanente que nos mantiene en el miedo, que nos mantiene encerrados. Yo vi hace unos días una entrevista, creo que, no me acuerdo de quién era, que hablaba del uso del espacio público en estos últimos años, que se ha reducido en más de la mitad los espacios públicos, en cómo la gente está encontrándose, en cómo la gente tiene posibilidad de contrastar la realidad que estoy viviendo yo con la que está viviendo los 5 vecinos de la cuadra, si estamos viviendo lo mismo, ¿no? Nos encerramos, el miedo nos encierra en las instituciones que son la familia y la iglesia, y ahí no se piensa el bien común, no se Y dan la propia iglesia ha identificaciones. pasado, a propósito de lujo del papado de Francisco, ¿no es cierto? La iglesia que ha entrado en un proceso de descomposición aquí en el Ecuador terrible. Ya no hay liderazgo espiritual. Ahí estábamos mencionando a varios referentes. Ahora lo que tenemos es una situación tremendamente burocrática, ¿no? Que ni siquiera pone en valor el esfuerzo enorme que ha planteado Francisco, y respuestas, ¿no es cierto? Líneas de salida a nivel mundial de los grandes problemas, empezando por el problema de la guerra, empezando por el problema de la paz a la que vos hacías referencia, ¿no? No, y justamente que no nos sorprenda, bueno, no sé si es que salió mucho en las noticias, pero el vicepresidente estadounidense Vance estaba el lunes
justo en el Vaticano, porque ellos están evidentemente frente al contexto que venía, están moviendo fichas, porque ellos saben perfectamente que hay una línea de la iglesia que les va a ayudar a ellos en su esfuerzo de guerra, ¿no? Que va a ayudar en esta idea de un choque de civilizaciones, de una supuesta civilización occidental con ciertas creencias religiosas frente a los supuestos enemigos chinos, que en realidad no tienen nada que ver con la realidad, pero es así que han vendido todas las guerras desde que se acabó digamos, desde que cayó el muro, ¿no? Y que no nos sorprenda que la iglesia ahora trate de ver una tendencia mucho más conservadora que trate digamos, de tomar el poder ahí adentro. Veamos qué pasa, ¿no? Yo Por si no acaso, conozco para mucho de esos temas un internos, punto pero rapidito, ahí también tenemos, por ejemplo, en la entrevista con Ricardo Moro, con otros compañeros, y vamos a tener una en homenaje precisamente a Francisco, pero yo recordaría que no es que Francisco es un paréntesis, cuidado, esa es la imagen que nos quieren plantear, que es un retorno a la media, ¿no es cierto?, como dirían los economistas. Este de aquí está fundamentado, ¿no es cierto?, en papas tan insospechables como el Juan Pablo II, sobre todo el de la segunda etapa, el de los últimos años, ¿no? Los últimos 10 años, no estamos hablando ya la etapa senil, sino de los últimos 10 años del papado de Juan Pablo II. El más conservador, Ratzinger, tienen claro. una serie de críticas al tema de la descomposición neoliberal, el tema de la financiarización, a la descomposición de la sociedad basada en el neoliberalismo. Y lo que es más importante, fue el Papa Ratzinger el que advirtió, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Sí, ahí digamos que yo creo que justamente lo mismo, de la misma manera que hablábamos hace un momento, ¿no? De cómo han tratado de enfrentar dinámicas internas del movimiento indígena, va a pasar lo mismo ahora, ¿no? Yo creo que hay una tensión gigantesca en lo que va a pasar hoy ahí. A ver, Hay una, desarrolla ese punto, está muy interesante. o sea, yo no ¿Te soy un refieres gran a la conocedor. iglesia en general o a la iglesia en el Ecuador? Yo creo que, bueno, hay las dos. Yo creo que a nivel global va a jugar un rol fundamental porque justamente lo que tú dices, hay una tendencia histórica de una iglesia que yo creo que por diferentes razones ha tratado de volver a conectar con sectores populares, ¿no? Tiene que ver también con su propia subsistencia de la iglesia. Hay, hay dentro de la iglesia tendencias como la que estaba el Papa Francisco, que lo veía de una forma muy profunda, histórica, conectada con esos intereses, no solo con una manipulación de la supervivencia, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay una iglesia evangélica entrando a sectores populares con teorías de la prosperidad, tratando de entrar y, La y teología de la aprovechar. prosperidad frente, combatiendo la teología de la liberación, ¿no? Es exactamente eso. Y nosotros vemos, desafortunadamente, en muchos sectores, Y en parece Ecuador ser que todavía no. muchos curitas de la Iglesia Católica se han convertido también a la teología de la prosperidad y han dejado Y, primero dejaron arcos abandonados, permitiendo que haya un retroceso importantísimo en el territorio de la Iglesia Católica. Y luego prácticamente son convertidos a esas visiones pentecostales, ¿no? y ahí hay una disputa profunda, o sea, hay una disputa entre sectores que justamente están teniendo los mismos tipos de debates que tenemos nosotros, ya sea en el sector político, ya sea en el movimiento indígena, con las mismas disputas que decimos, es qué sentido le damos a un sistema económico que ha dejado de dar cualquier horizonte de mejora para las clases populares, ¿no? Entonces, claro, hay esta teología de la prosperidad que lo que te va a decir es, si ustedes logran prosperar y hacer dinero es porque Dios les está bendiciendo, entonces busquemos los beneficios, busquemos el dinero, busquemos el negocio, frente a otras como la teología de la liberación y hasta la doctrina social de la iglesia, que al contrario trata de ver razones estructurales de esa pobreza y decir, no, a ver, aquí el sentido tiene que ser una transformación social, si no, vamos a poder salir de esta condición en la cual están los sectores más populares, ¿no? Más afectados por este sistema económico. Yo diría que cuando yo digo que hay una disputa profunda ahí, yo en serio creo que en este momento particular de configuración de esta guerra global que estamos, la iglesia puede jugar un rol en cualquiera de los dos sentidos extremadamente potente. Si nosotros tenemos un rol como el del Papa Francisco, que justamente fue de las voces, diría yo, más valiosas, por ejemplo, sobre lo que pasó en Palestina en este último año. El poder decir esto no es una guerra, esto es crueldad, el poder eh, estar en contacto recordando todas las personas que son de creencia católica que
en Gaza y en Palestina hay muchos católicos siendo asesinados también por el proyecto sionista, por la funcionalidad que le dan al proyecto imperialista estadounidense en Medio Oriente. Recordar que ninguno de esos asesinatos de niños puede justificarse de ninguna manera, ha sido un rol fundamental que jugó. Y es, desafortunadamente, hay que entender que lo que sucedió en Palestina es el preludio de la normalización de cuerpos que importan, otros que no, y lo que viene detrás va a ser China con exactamente la misma lógica. Y Ya yo te diría, hay otro vector que es totalmente silenciado por la iglesia y sobre todo aquí en el Ecuador, ¿no? Que es el tema, la iglesia jerárquica, que es el tema de Jubileo 2025. Francisco está diciendo la anulación de todas las deudas ilegítimas, la anulación de todas las deudas injustas, la anulación de todas las deudas insostenibles. ¿Y ustedes han oído algo respecto a eso? Ahí está el aquí, Jubileo obvia, 2025 y veamos a la gente que está asistiendo a la misa todos los domingos. ¿Han oído algo de eso? Ahí está en la luz del domingo, en esta publicación, que es la más importante que tiene el Ecuador, ¿no es cierto? La publicación semanal que hace la Iglesia Católica. ¿Han visto ustedes algo respecto a esta situación? Yo me pongo un gran signo de interrogación respecto, ¿no es cierto?, a este irrespeto que yo jamás había visto. Yo jamás había visto las voces críticas en contra de Juan Pablo II, de Ratzinger, jamás llegaron al nivel de irreverencia, al nivel de desobediencia, al nivel inclusive de insultos que sufrió Francisco. sí, no, y lo vimos, o sea, me parecía una hipocresía tan grande ayer Milei sacando un supuesto mensaje de pesar después de que él mismo lo insultó y se permitió decir de todo en Argentina para justamente crear esas cosas. Es lo mismo que vemos obviamente con distancia sobre la forma, pero es lo mismo que vemos en cuanto a la disputa ideológica que tiene nuestra iglesia ecuatoriana, que en ese sentido yo creo que la institucionalidad de la iglesia ecuatoriana está totalmente a las antípodas de lo que estaba tratando de construir ahí Francisco. Yo creo que por suerte todavía existen en Ecuador comunidades de base. Yo no soy un gran experto de esto, pero por la lucha militante en la que he estado, yo en cada territorio al que he ido, ya sea en la costa, ya sea en la sierra, ya sea en la Amazonía, siempre al cabo de un momento nos encontramos con compañeros y compañeras de la teología de la liberación que siguen ahí, que lo hacen de forma de Y cuidándose curas que también, porque la pueden, iglesia los ha curas que pueden perseguido. ser hasta derechosos, pero no se olvidan del mensaje de Cristo, pues no. Y están ahí, o sea, por suerte hay eso, de lo mismo. Y para regresar a lo que estábamos hablando antes, lo mismo pasa con este sentir popular de lo que ha tratado de borrar Noboa con este fraude, ¿no? O sea, lo mismo que estamos hablando con la iglesia pasa ahí. Yo, pasado un poco el shock de los primeros días, lo que más me está pasando es encontrarme con compañeros y compañeras que están escandalizados de lo que pasó en esta elección, que pasaron el primer shock, que pasaron eso, y que lo que yo me digo es que, claro, de todas maneras pueden hacer el fraude que quieran, la legitimidad real no la tiene. Ahora lo que nos va a tocar, a mí el peligro, y por eso te mencionaba lo que me surgió cuando Lazo ganó la elección contra Arauz, yo lo primero que me dije es, lo que se nos viene es algo muy difícil porque no van a tener legitimidad popular para las medidas que van a ir tomando y van a cada vez más profundizar lo que se llama esta estrategia de shock, ¿no? O sea, inducir cada vez el miedo, utilizar la violencia ellos mismos, alimentar la violencia de ciertas maneras para que nosotros nos alejemos de lo público, de lo común, de encontrarnos, de Es poner en común totalmente que no. inconsistente, es totalmente inconsistente. De nuevo, el que tenga que moverse de manera tan desesperada por el lado del garrote, después de haber ganado por paliza supuestamente unas elecciones. No, no. Evidentemente, y ahí o sea, para quienes nos escuchan, que el escenario quede muy claro, ¿no? O sea, son meses enteros de preparar un fraude institucional, porque hay un primer fraude más allá de la alteración de los votos, que es un fraude institucional, ilegalmente movilizando fondos públicos, siendo candidato cuando no podía hacerlo, con todo el proceso de persecución de todas las fuerzas que podían afectar el proceso electoral. Llega el momento de la elección. El estado de excepción, los mercenarios, la intervención de Eric Prince en las elecciones, con sueldos pagados por el propio Estado, $30.000 diarios, el tema de la humillación a las Fuerzas Armadas, el tema de la humillación a la policía. O bueno, no sé si ya podemos hablar de ingenuidad o una deshonestidad intelectual de la gente que hace comentarios sobre el supuesto legitimidad de las elecciones, pensar que durante todos estos meses pasó eso y que ellos sí iban a respetar el voto ese día.
me parece una ingenuidad total, si no es una deshonestidad intelectual llegar hasta ahí. Pero después en la cuestión del voto, a ver, para volver a construir toda la narrativa de lo que estamos, ¿no? Hay la parte anterior, la parte del voto que acaba de suceder, en la cual el fraude se da en varias formas, ¿no? Yo las voces que siempre me dicen, pero es que den las pruebas, pero es que obviamente el fraude está hecho para que no deje pruebas. Y entonces que nos digan a nosotros, ustedes den las pruebas, nos están poniendo en una situación de decir, es más bien lo contrario, es utilicemos el sentido común, utilicemos las herramientas que tenemos en la sociología, en las estadísticas y eso, para demostrar que esto no es posible, porque ¿cuáles son las formas de fraude? Y nombremos unas pocas. La primera es el compro de votos. Nosotros estábamos viendo, porque ya se han analizado cosas como lo que sucedieron con AMLO, cosas como las que han sucedido en otros procesos electorales, mecanismos tan simples como lo que llaman el carrusel. Es decir, va una persona, se roba una papeleta, esa papeleta la marcan en función del candidato que quieran y después se crea un carrusel. ¿Qué quiere decir esto? Que le pagan a alguien para que vaya a votar con esa papeleta ya marcada y les traiga una papeleta vacía. Es decir, que se aseguran que ese voto marcado lo hayan puesto en la urna pagando. Y ya tienen una nueva papeleta vacía que vuelven a llenar y sigue así. Sabemos que estamos en un gobierno de una élite económica con recursos increíblemente grandes, con un momento de precariedad terrible en Bueno, para nuestra nuestra población. audiencia, Eduardo, en Colombia fue donde iniciaron el intento este de evitar que se pueda tomar la fotografía de su propio voto. Allí los sectores progresistas lograron evitar que eso se dé y como no pudieron allá, para que se vea la tremenda incidencia que tiene el uribismo que ha venido teniendo en el fraude que hicieron en el 2021 con el tema del fiscal Barbosa, que han tenido una profunda incidencia en toda la narrativa en torno al asesinato tramposo de Villavicencio. Y que ahora se ve, ¿no es cierto?, la relación que tienen con esta situación. Lo que no pudieron hacer en Colombia lo hicieron acá. Y creo yo que esa es una de las claves fundamentales para el encubrimiento, la alcahuetería en torno al fraude que dentro de la mecánica, digamos, del proceso electoral, porque hay todo Evidentemente. este fraude, ¿no es cierto?, y contextual en torno al proceso electoral mismo, ¿no? Claro. Entonces Totalmente hay el primero del parcial. fraude contextual, ¿no? Que ya decíamos. Pero el fraude real, la gente tiene que entender esto. O sea, primero, es evidente que estos procesos que no son nuevos de compras de votos se dan. Y estamos hablando de fuerzas que tienen recursos económicos ilimitados y que aprovechan de la misma miseria que ellos crean para manipular esto. Este es uno de los procesos. Pero después, hace un par de días, salió un análisis informático del sistema de cuento de los votos del CNE. Y lo que sale, y ustedes eso lo pueden, no recuerdo ahorita el nombre de la cuenta, o sé que Rafael Correa lo retuiteó hace un par de días, está ahí todo el análisis informático de cómo es el sistema del CNE. Realmente no voy a entrar en detalles, porque son cosas un poco complicadas, pero hay que entender dos cosas. La primera es que nosotros tenemos el control electoral en Ecuador hasta el momento en que se entregan las actas, ¿no? Que es donde están los veedores y que confirman que lo que se ponga en el voto es lo que está en el pizarrón, que se ponen las actas, se da un acta que va a la digitalización del CNE, otra acta que va a estar guardada en el CNE por si acaso pasa con esa acta de la digitalización algo y necesitan un respaldo, y después están las copias para los veedores, que teóricamente hasta ahí hay un control de lo que ha pasado en ese día. ¿El problema cuál es? Que el momento que se va a la digitalización ya no hay ningún control de qué pasa con esas actas. No hay veedores que sigan la forma en que se va a Se rompe la digitalizar. cadena de custodia, dices, de la evidencia física. Se rompe totalmente cualquier cadena de custodia que pueda manejarlo. ¿Y qué se descubrió en el análisis del sistema informático? Se descubren dos cosas gravísimas. La primera es que está hecho de una tal manera. Hoy hay herramientas tecnológicas que te pueden sin ningún problema asegurar que un documento corresponde con una clave única a una foto, por ejemplo. O sea, hay todo un sistema, digamos, de encriptación que te permite decir esto es el original de lo que se subió, y tú podrías tener un funcionario público que se haga cargo personalmente de decir yo digitalicé esto es lo que está aquí, esto está garantizado. ¿Qué pasa en el sistema del CNE? No hay forma de esto, o sea, el sistema del CNE no garantiza digamos, la trazabilidad de estas actas, no hay ese sistema. Y en segundo punto, pasa algo extremadamente grave, que es que la forma en que se digitalizan estas actas
no hay nadie que se hace cargo de decir yo digitalicé esto y yo soy responsable de haber subido de esta. No solo que no hay veedores, sino que no hay una responsabilidad real. Lo que se descubrió en el estudio de estas actas es que todas estas actas se subieron con una firma digital, que en realidad es una firma digital que es falsa, que cuando uno trata de verificar quién es la persona detrás de esto, dice esta firma digital no existe. Para las personas que nos escuchan y que han sacado firmas digitales, deben saber que es todo un proceso sacar una firma digital, ¿no? Hay una confirmación de identidad, uno tiene que dar ciertas verificaciones, tiene claves únicas, y en realidad lo que descubrió el sistema informático es que todas las actas se digitalizaron con una misma identidad de una persona, en este momento no recuerdo el nombre, podemos verlo, que no tiene un correo institucional, sino que es un correo Gmail, que tiene una firma electrónica que no es verificable porque hay sistemas, todas las firmas, todos los organismos que dan firmas electrónicas tienen un sistema de verificación. Y es más, Microsoft tiene un sistema de decir, verifíquenme cuál es esta cuenta y no salen. Entonces tenemos una situación totalmente absurda en la que supuestamente con una misma firma electrónica, es decir, una misma persona sería a cargo de haber digitalizado todas las actas del país con un correo que ni siquiera es institucional, es un correo Gmail, y que no hay ninguna trazabilidad además de los documentos reales hacia lo que nos muestra el CNE. Entonces estamos frente a una situación totalmente vulnerable, tanto en sistemas físicos como el que hablábamos de las compras de votos, que no se puede demostrarlo, pero que sabemos que existen estos procesos, y sistemas de una vulnerabilidad absoluta de nuestro sistema informático del CNE. En este contexto, claro, que siga gente creyendo que todas las irregularidades iban a parar a la boca de las urnas y que esa elección hay que entenderla con otros tipos de análisis que no tengan que ver con el fraude, es una ingenuidad total si es que no es una deshonestidad intelectual. Entonces, estamos en un proceso de fraude, hay que decirlo muy Y claramente, esto sin tomar ninguno de en los... cuenta las denuncias que ha hecho ya directamente Luisa González de que hay como 1990 actas sin firma, 1527 con estos problemas, 1570 con esto. O sea, estamos hablando de una cantidad Ya evidente. hay, Ahora, exactamente. obviamente, cuidadito, cuidadito, porque de lo que yo me acuerdo, en ninguna parte del mundo se hace el fraude con notario público. Evidentemente. Entonces, nadie va a poder demostrar que hay 1.600.000 votos uno por uno que han sido falsificados. Evidentemente. Eso es imposible. Pero que hay indicios de irregularidades que llaman urgentemente, ineludiblemente a una auditoría forense, voto por voto, no por muestreo, porque otra vez ahí puede haber Exactamente. la posibilidad del fraude, ¿no es cierto? Entonces, que tiene que hacerse voto por voto. Como se tratan de papeletas muy sencillas, realmente no es un operativo demasiado grande. Ya se ha hecho eso en México, se ha hecho en Costa Rica, se ha hecho en Italia, se ha hecho en varias partes del mundo, no es nada del otro mundo y que además está contemplado en la ley. Y ahora a lo que vamos es eso, ¿no? Entonces, el escenario es ese. O sea, el fraude contextual e institucional que se dio antes, toda la vulnerabilidad que está en el proceso electoral, que es necesario seguir impugnando, y después lo que se viene ahora. O sea, y ahí es donde yo creo que es fundamental para todas las personas que nos escuchen. A mí me pasa que todos estos últimos días ya he comenzado a oír las voces de indignación de la gente que en un momento estuvo perdida y que no sabía si decir fraude o no, le daba miedo, no encontraba voces referentes que le confirmen, sino más bien encontraron un ruido de por Ahí un el momento papel Luis, nefasto de estos voceros supuestamente progresistas, ¿no? Que se es encargan terrible. de la manera más, más deshonesta, diría yo. Yo creo que es una situación muy, muy triste. Y ahí llegamos a la situación de actual, que yo por eso le digo a la gente que nos escuchen, en realidad está bien que nos hablemos entre nosotros, porque mientras yo más hablo con la gente, todo el mundo está muy consciente que este gobierno no tiene ninguna legitimidad y está muy consciente que al no tener legitimidad va a volver a hacer lo mismo con el garrote, que es lo que tú decías de esta lista de las 100 personas, ¿no? Entonces ahora estamos frente a una situación en la cual es evidente que este gobierno no tiene legitimidad, es evidente que van a seguir queriendo utilizar la estrategia del shock, del miedo, pero yo no creo, o sea, hemos llegado a un cierto nivel de cinismo político y de violencia que están viviendo las clases populares de este país, que yo creo que son momentos en los que podemos justamente construir. Para eso necesitamos voces claras, justamente.
O sea, necesitamos deshacernos un poco de estas medias tintas, de estas medias, de estos análisis. Yo te diría que aquí está haciendo falta, inclusive de aquellos escépticos respecto al fraude, ¿no es cierto? Aparte del análisis mecánico del fraude, todo el problema estadístico, matemático, todo el tema informático, todo el tema de la mecánica mismo, estos detalles que tú estás dando, que son hipótesis, ¿no? De la situación del fraude. Yo creo que es importante, ¿no es cierto?, ubicar un análisis político, realmente Exactamente. político que no anatemice, ¿no es cierto?, como teoría de la conspiración, cosas que están a ojos vista. Es decir, en la primera vuelta, a mí me parece que es clarísimo el que el presidente estaba y su equipo estaban preparando un fraude en la primera vuelta. Andaban con la idea de Mm, que iban a poder instalar la imagen, la narrativa de que ganaron ya en la primera vuelta con un margen suficiente y que era el gran triunfo. Parece ser, de ahí creo que el papel me han dicho voces al interior de esos corrillos, ¿no es cierto? Que la venida desde el exterior del ministro de la propaganda fue fundamental porque le vino y le dijo, no hay luz verde para esto. Por eso es que el presidente, ¿no es cierto? A pesar de que ganó, con poco margen, pero ganó las elecciones, en lugar de salir a festejar, en un operativo que ya estaba preparado con sus propios partidarios, en una cuestión masiva, con bombos y platillos, con todo el tema del marketing que acostumbran, ¿no es cierto? No salió durante varios días jamás agradeció a su militancia, ¿sí? Entonces yo creo que es importante ubicar esa cuestión con respecto a lo que pasa en la segunda vuelta, ¿no es cierto? En la que él empieza diciendo, yo no voy a reconocer si hay cualquier indicio de fraude, no voy a reconocer las elecciones que hay cualquier indicio de fraude, lo cual reconoce el que la tendencia que él tenía de sus propias encuestas le daban perdedor, primera cosa. Y esto se cambia, ¿no es cierto? Se cambia de manera radical después de su viaje a los Estados Unidos, supuestamente a encontrarse con Trump, en los que parece ser, ¿no es cierto?, que ya recibió la luz verde a cambio de. Y acordémonos, esto no requiere ningún tipo de suposición o de hipótesis exageradas, ¿no es cierto? El propio Trump está diciendo que tienen que venirme a besar el trasero, ¿no es cierto? Para que yo les baje, tienen que negociar de uno en uno, así es que hagan fila. Y no se trata solamente de los aranceles, sino yo quiero estas concesiones. Parte de esa situación está lo que está pendiente con el campo Sacha, ¿no es cierto? El campo, la cuestión de la privatización petrolera. Parte de eso es la privatización del IES. Elías, Parte de claro, eso es sobre todo. la privatización de las eléctricas, parte de eso son las bases de Manta, el acuerdo de las fuerzas ya abre la puerta para que todo el territorio nacional sea un sitio de impunidad para mercenarios como Eric Prince, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, o sea, no, aquí ni siquiera el tema de una violación, de un saqueo o de Ujú. su participación, acordémonos de los dos ciudadanos israelíes que supuestamente eran parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer, que habían estado metidos en todo el tráfico de influencias y toda la corrupción de los hospitales en plena crisis sanitaria. O sea, decenas de miles de muertes que pudieron haberse evitado si es que no hubiera habido esa corrupción. Y ellos estuvieron involucrados al punto que uno de esos paró en la cárcel y lo mataron, ¿no? Entonces, todo esto queda ahorita en absoluta impunidad con las nuevas condiciones que probablemente son parte de la negociación que debe incluir el tema de la soberanía sobre las Galápagos con los bonos azules, la soberanía sobre la Amazonía ecuatoriana con los bonos verdes, la Ujú. soberanía sobre el Chocó andino con los bonos verdes. Entonces, es un paquete completito, completito el que se negoció, ¿no es cierto?, para que haya la luz verde para el tema del fraude. Porque vos mencionas un tema que me parece clave, insisto, todo esto tiene que darse con un análisis político y geopolítico. Ese análisis político y geopolítico debe llamarnos la atención respecto a la alineación absolutamente pública y notoria de Noboa con la política de Biden. Acuérdense la payasada de la supuesta chatarra soviética, de los armamentos soviéticos, ¿no? Esto era una cuestión que en ningún otro país de la América Latina nadie le prestó atención, solamente aquí obedecieron de manera lacaya, ¿no? Y esta Ujú. alineación con Biden ha sido, en estas alineaciones con Biden han sido, pero drásticamente atacadas por parte de Trump, ¿no? Eso es lo que acuérdense que públicamente le encararon a Zelensky en el Totalmente. propio Salón Oval. Entonces, que le perdonen a Noboa su vinculación a cierto sector del Partido Demócrata y que el otro tenga que ganarse tiene que haber sido sobre la base de muchos méritos a costa del pueblo ecuatoriano.
Y ahí hay algo que, justamente para volver a traer el tema geopolítico, de qué implica, porque claro, nosotros hemos tenido gobiernos vasallos toda nuestra historia, ¿no? Pero en este momento, claro, saliendo de la pandemia y de la crisis económica que implicó la pandemia, se abrió totalmente la disputa de la hegemonía entre Estados Unidos y estos bloques regionales multipolares con el liderazgo de China que están surgiendo. Y en este momento, tener esta actitud de vasallos frente a Estados Unidos quiere decir ponernos de vasallos en un momento en que Estados Unidos quiere financiar una guerra global, en las cuales evidentemente las vidas de ecuatorianos y ecuatorianas, ya sea por el crimen organizado, ya sea por la precarización de la vida, el abandono de la seguridad social, el abandono del IES, no les importa en lo más mínimo. Ellos lo que quieren es tener un territorio de donde extraer el máximo de recursos para ir a su proyecto de guerra. Estamos en ese escenario. Todo lo que hemos leído en nuestras vidas, cómo fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que siempre ha estado presente en los libros de historia, lo estamos viviendo en este momento en cómo se configuran las dinámicas centro-periferia, las dinámicas coloniales que siempre han tenido con nosotros, las dinámicas imperialistas en las cuales tenemos un presidente que les dice, hagan del Ecuador lo que ustedes quieran para financiar su guerra, mientras me permitan a mí seguir con mi negocio. Ahora, Eso es pero lo que aquí estamos aquí hay un teniendo en este punto país. adicional que yo creo que es súper importante lo que está señalando. Más allá de la pérdida de vidas humanas y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos, que a estos tipos les importa un comino, ¿no es cierto? Y de la venta de la soberanía, de la venta de su propia heredad territorial, de estos herederos, ¿no es cierto?, que están haciendo pedazos lo que les dejaron sus padres y sus abuelos. Más allá de eso, tienes un problema inmediato, que es el asunto de que la lealtad a Trump ahorita significa sacrificar los mercados más dinámicos en el exterior. Ya pasó con la payasada de la chatarra, supuestamente de la chatarra soviética, ¿no es cierto? Que ya no cerraron los mercados de Rusia. Ahora se está obligando a que o estás conmigo o estás contra mí, tienes que abandonar los mercados chinos. ¿Y a quién se vende? Nos obligan, les obliga, la oligarquía ecuatoriana está obligada y está sumisa, ¿no es cierto?, a las políticas de ajuste que hacen matar el mercado interno. Y adicionalmente ahora les va a tocar aceptar el que maten el mercado externo. Esto significa total insostenibilidad, no solamente de la dolarización, sino de la viabilidad de la economía ecuatoriana. Y eso justamente ahí vuelvo yo cuando yo decía, ya no estamos en un neoliberalismo tradicional que pensaba su lógica económica solo en torno de los mercados internacionales de exportación, sin importar lo que pasaba en el país, sino que estamos en un proceso de gestión de la muerte. Realmente estamos en una élite económica ecuatoriana que por todas estas condiciones que tú acabas de narrar, cada vez más se ve inmersa en los sistemas de la economía ilegalizada, ligada a la exportación de cocaína, ligada al lavado de dinero en nuestro territorio y que está creando un modelo económico en el cual ya ni siquiera es lo que tú decías, su herencia histórica agroexportadora o en ese sentido, sino que está cada vez más ligada Pobrecitos, estructuralmente. pobrecitos oligarcas, si les cierran todas las puertas, no les va a quedar otra que arañar un pedacito de la renta del Darkovs, ¿no? Y en eso, A mí también. y el problema es ese, ¿qué significa? O sea, yo siempre cuando hablamos con compañeros del continente, yo les digo, en Ecuador se está prefigurando algo de una forma acelerada que cada vez más va a estar presente en el continente que tiene que ver con esto. Es qué rol está jugando Ecuador a nivel global en ese sentido de una economía ilegalizada que alimenta todas las cosas, que trata de mermar el efecto de las crisis tradicionales del capitalismo a través de la ilegalización y de esta creación de una ganancia artificial a través de la ilegalización. Y nuestras élites están cada vez, en todo caso, en el caso de Ecuador, cada vez más inmersas en esa dinámica porque ellos mismos, por esto que tú acabas de decir, de toda esta, de todo este de plegarse a esta nueva geopolítica de Trump, están reduciendo eh, toda su lazo histórico estructural con la economía legal agroexportadora para meterse cada vez más en la única lógica que les queda. Y eso es una tendencia que está en presencia en varios lugares del continente. O sea, cuando tú hablas con gente de puertos en Argentina, ya hay lógicas en Argentina que se están dando exactamente del mismo lazo. Cuando tú ves lo que está pasando en Perú, con el megapuerto que acaban de crear en Perú, ahí también se están generando cada vez más lógicas. Además que hay una disputa geopolítica muy importante, porque claro, quienes estuvieron construyendo y concesionando ese puerto son los chinos, y ahí los estadounidenses van a tener
una disputa muy fuerte justamente para Ya, conectar ya lo ahí hicieron los con Panamá, horizontes. ¿no? Con la pistola en la cabeza. Entonces es lo que estamos viviendo y lo que está avanzando en nuestro continente ya no es solo una reprimarización de la economía, sino una ilegalización de la economía, porque la ilegalidad de la economía juega un rol de creación de ganancia artificial para financiar ya sea efectos de guerra, ya sea para contrarrestar efectos de las crisis tradicionales que ha tenido el capitalismo, y es el rol que cada vez más nos están hundiendo estas élites a nosotros de nuestro país. Y eso tiene una materialidad terrible en términos de vidas humanas, en términos de abandono de cualquier horizonte de vida común. Y es frente a eso que tenemos que pelear. Yo lo que creo es, claro, hemos pintado todo el horizonte negro de lo que se nos viene. Después, yo lo que sí creo, y me ha pasado mucho en estas últimas semanas, es que también mucha gente ya está entendiendo que lo que viene es tan difícil que tenemos que juntarnos. O sea, también comienzan a encontrarse compañeros y compañeras que en mucho tiempo no nos habíamos visto, tal vez la esperanza electoral estaba esperando que sean otras condiciones en las que se tenga que resistir. No, no las hay esas condiciones, pero eso yo creo, y te digo, yo estas últimas semanas he estado hablando con gente que no me había hablado en muchísimo tiempo, de decir, ya, tenemos que volver a juntarnos, tenemos que volver a ver cómo se capitaliza el descontento que va a haber, porque esto no es sostenible. No es sostenible. Hay mucha gente, no hay legitimidad para lo que está haciendo este gobierno y lo que está previendo hacer. Atacar nuestra constitución es algo que es extremadamente grave. Lo que tú decías del IES, o sea, el IES va a ser una de las batallas fundamentales que tengamos Bueno, porque y ellos tumbarse mismos a las autoridades locales que son correístas, ¿no? Al alcalde de Quito, de Guayaquil, las prefectas del Guayas y de Pichincha, y así sucesivamente, ¿no? Mire, pues y, es la, más y, básico, y, ya lo hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, esto va a ser un blitzkrieg. y entonces ahí lo que Nazi, pasa por es si eso. acaso, para nuestra audiencia, son las técnicas de guerra nazis, ¿no? El blitzkrieg, quiere decir la guerra relámpago. Que es rapidísimo y que trata de arrasar con todo, que es lo que si vemos los gobiernos de Macri, lo que hicieron, lo que ha hecho Milei en su primer año, son ese tipo de estrategias. Apenas llegas a tratar de arrasar con todo, con una supuesta legitimidad que te dan las elecciones, que en este caso no existe. Por eso es que es tan importante denunciar este fraude y denunciar la ilegitimidad de este gobierno, porque eso nos va a sentar el escenario en el que estamos. Yo lo que le digo a la gente que nos escuche es eso, es que es momento de volver a juntarnos, es momento yo siempre he dicho que en los momentos de crisis también surgen oportunidades y por más difícil que parezca todo, por más complicado que esté este horizonte, yo también comienzo a volver a ver a gente que frente a esa desesperanza dice no queda otra que volvernos a juntarnos y Ya, hacer pero cosas. ahí abres nuevamente el tema que estábamos mencionando hace un momentito, pero ya no que es el tema de la derechización de la construcción de subjetividades, ¿no? El proceso de enconchamiento, el sálvese, del individualismo, del sálvese quien pueda, totalmente exento de cualquier valor, de cualquier perspectiva, ¿no es cierto?, de lo común, de lo solidario, de lo fraterno, cualquier perspectiva de convivencia, digamos, dentro del docente. Me estoy refiriendo a las propias normas de la burguesía. Es decir, el narcotráfico significa la lumpenización de la sociedad, implica la destrucción de la propia normativa que el capital ha creado. El capital está rompiendo la propia normativa que lo ha hecho, ¿no es cierto? Y Entonces, me ahí parece hay que, importantísimo sí, ubicar. Vos dices, a ver, hay que volver, hay una situación insostenible, es necesario volver a reunirse, porque muchos análisis son lamentados, ¿no? O sea, puro lamento, puro descripción sin encontrar las raíces del problema, porque encontrar las raíces del problema te ayudan a plantear también soluciones, ¿no? Sigamos hablando del tema de la construcción de subjetividades. Hablamos del tema de la Iglesia Católica. No sé si vos has seguido el tema de las iglesias pentecostales, ¿no es cierto? De la situación plural que se dio una temporada. Lastimosamente, yo creo que a partir de la cuestión de Bolsonaro, ¿no? Hay una situación absolutamente de comando y control. Directamente vinculado a eso y que yo creo que se empeoró con el golpe de Áñez en Bolivia y se muestra, ¿no es cierto?, que eso no corresponde a situaciones endógenas, sino que son órdenes de afuera y desde arriba, porque son continentales. Me han contado, yo he hablado con compañeros de otros lados, y se está regresando a una situación similar a la que en los años 80 fue el papel de Ríos Montt en Guatemala, ¿no? Cada vez más de extrema derecha y más legitimadoras de una situación de golpe. Obviamente,
hay profundas diferencias, hay gente que no son solamente la excepción, sino que son de otra, de totalmente de otro palo. Yo trabajé con muchos de estos sectores evangélicos aquí en el Ecuador cuando estuvimos en la superintendencia, eran gente pero absolutamente comprometida las con- cooperativas que tienen y cosas así así, es. claro. Hay algo que, o sea, para poner un poco en la perspectiva histórica, para quienes nos escuchan, yo creo que hay algo que es fundamental, que pasa mucho en Ecuador y tal vez no en otros países, o sea, de forma diferente, digamos. Pero cuando nosotros nos preguntamos cómo es posible que una sociedad permanezca cuando tenemos una gran proporción de nuestra población que gana menos de $1 diario, la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que hemos logrado sobrevivir tantos años? Y es porque tenemos lazos de solidaridad reales que están ahí, la forma en que se crían los niños, la forma en que se dan procesos de alimentación comunitaria, barrial, procesos de solidaridad, están presentes. Han sido, evidentemente, estamos en un proceso de desintegración de esto, como tú dices, pero lo que hay que entender es que América Latina ha sobrevivido a un proceso de sobreexplotación histórica de su fuerza trabajadora gracias a esos lazos de solidaridad. Yo en algún momento me acuerdo que tuve la suerte ahí donde estaba estudiando en México de ver algunas discusiones que habían tenido Marini, que era teórico de la dependencia, que, bueno, con algunas cosas que podemos estar de acuerdo o no, que mostró algunas de las cosas fundamentales de las dinámicas que se daban de explotación de los trabajadores en América Latina, que discutía, y me pareció muy interesante esta discusión con Bolívar Echeverría, cuando trataban de conectar líneas y Bolívar Echeverría decía esto, o sea, decía, lo que dice Marini en cierto sentido tiene mucha razón. Europa y Estados Unidos se desarrollaron solo extrayendo Para todo nuestra el audiencia, plusvalor. Bolívar Echeverría venía de una formación más bien alemana que era muy escéptica al tema de la teoría de la dependencia hasta que se encontró con Rui Mauro Marini y buena Exactamente. parte de sus tesis las incorpora en sus análisis críticos, ¿no? Y lo que me parece valioso, y por eso lo digo, lo que dice Bolívar Echeverría es justamente lo que permite que nuestra sociedad no se destruya de toda esta extracción de recursos naturales, de sobreexplotación, es porque aún subsisten lazos de solidaridad real entre la gente. Hay una Evidentemente, referencia a nuestra audiencia, disculpa Eduardo, Emmanuel Todd, un sociólogo y demógrafo francés que ha trabajado mucho el problema de la estructura de la familia como matriz, ¿no es cierto?, subyacente, como una especie de infraestructura en el comportamiento, en la formación de mentalidades, pero también en las tendencias políticas de las sociedades, ¿no? Y ahí tiene un último libro que es sobre la derrota de Occidente, pero hay libros anteriores que predicen, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética, que predicen, por ujú. ejemplo, los procesos de crisis, no solamente de las religiones, sobre todo en el caso de Europa, sino de buena parte de los fundamentos del estado de bienestar en Europa. Y en todo caso, ¿por qué menciono yo esto, no? Que sí estamos en lo que tú dices. O sea, estamos en un proceso en el que el propio capitalismo está destruyendo las condiciones que permitían que América Latina, o sea, con esta individualización y ruptura de lazos de solidaridad que se está dando de forma acelerada, ya sea por las iglesias pentecostales, ya sea por que recrean una comunidad, pero que no es la misma comunidad, es otro tipo de comunidad que es totalmente inocua para lo que está pasando en la sociedad. Eh, Están poniendo en riesgo el único mecanismo que ha tenido históricamente nuestro país para sobrevivir a tal grado de explotación. Yo soy de las personas que cree que sin esos lazos de solidaridad simplemente no veo cómo nuestra sociedad puede seguir reproduciéndose simplemente con tal grado de explotación, de despojo que hemos tenido. Si no hubiera esa solidaridad, eh, veo difícilmente cómo podamos seguir reproduciendo Es el mínimos. equivalente a la red de seguridad social que tienen en los países desarrollados. Aquí tenemos una red familiar informal, ¿no es cierto?, de Exactamente. solidaridades que sin la cual no podríamos sobrevivir, ¿no? Y ahí pasan dos cosas. La primera es que sí, se está desintegrando y sí le están atacando porque este régimen neoliberal no es solo económico, es una forma de ver la sociedad, es una forma de individualizarlo todo, pero aún está ahí. Lo que pasa es que le invisibilizan. O sea, se invisibilizan todas estas redes, se invisibilizan estos lazos. Parte del ataque que se hace a estos lazos es invisibilizarlos. Eh, y ahí, volviendo a esto de las identidades colectivas que tú decías, estamos en un momento de disputa de esto. Yo creo que muchos justamente de estos análisis que surgieron en las elecciones y en otros momentos hablan de los grandes discursos, de cómo se acercan la gente a las clases populares o no, como si fuera todo solo de Durán Barba, que es un genio y que logra convencer a la gente, cuando en realidad lo que estamos es en una disputa muy material. Y voy a tomar un ejemplo.
un ejemplo de eso. Tú teníamos una discusión que comencé a mencionar hace un rato con compañeros y compañeras decíamos, a ver, ¿cómo es que en Esmeralda se explica ciertos tipos de votación? ¿Cómo podemos tratar de entender? Y es algo súper simple. Nosotros tuvimos compañeros que estuvieron ahí ahora que hubo el derrame. Y claro, se confrontaban dos realidades muy materiales en Esmeraldas. La una era el agua, la necesidad material del agua, cosas muy complicadas, y la otra es el narcotráfico, porque claro, la gente decía, es que nosotros no sabemos si es que esto fue un accidente o si es que es una pelea de los narcos como otros se quisieron sabotear, nos da miedo preguntar. A nosotros las compañeras que tenemos ahí, que son justamente de la Teología de la Liberación, nos dijeron, una semana antes de que pase esto, le mataron al único periodista que trataba de hacer investigación aquí, entonces nosotros no vamos a ir a averiguar qué mismo pasó y no sabemos, y es imposible que... Sospechoso que la víspera de las elecciones la ministra diga que esto ha sido Rafael Correa, ¿no? Y a eso voy, a eso voy. La materialidad de la gente en la que está viviendo es ya vivir en estas redes de narcotráfico, de miedo. Y claro, cuando tú vas, no tienes ninguna política pública para resolver, pero tu única política electoral es infundir el miedo a través de lo que la gente ve todos los días, evidentemente funciona. Pero no funciona porque Durán Barba sea un genio, es porque lamentablemente es la materialidad que está viviendo la gente todos los días. Le están matando al único periodista que estaba ahí, a la compañera que tiene el único negocio de telas, que tiene un negocio lindísimo. Hay compañeras en Quindé que tienen un negocio para rescatar a mujeres víctimas de violencia de género y hacen unas costuras. El único negocio que más o menos funciona, ya les cayeron a vacunar. La compañera le tocó salir de Quinindé unas semanas antes. Entonces, obviamente, nosotros podemos llegar creyendo que es Durán Barba un genio, pero no, lo que pasa es que la materialidad de la gente ya ha hecho todo el trabajo del miedo, Sí, el aquí abandono no es del solamente Estado. el marketing político, sino que esto tiene toda la acción estatal de una verdadera guerra psicológica en contra de la gente. Y Exactamente. además, lo que estás mencionando, este caso es puntual de Esmeraldas, se da en el contexto de una intervención estatal y ahora con presencia de mercenarios internacionales, con un claro perfilamiento racializado, ¿no? Aquí están los cuatro muchachos de los de las Malvinas, ¿no es cierto? Inclusive Exactamente. un niño de 11 años. Resulta ser que no son cuatro, sino que son 31 y en una reunión reciente con alguien de los derechos humanos de CEPAS decía que no son 31, son más de 40, en su gran Ujú. mayoría afrodescendientes, todos ellos gente pobre, todos ellos jóvenes. Y imagínate que cuál fue los compañeros nuestros que estuvieron ahí, yo no pude ir porque ese fin de semana o esos dos fines de semana no podía, pero los compañeros que estuvieron ahí me decían, ¿y el Estado qué hacía? Mandaba tanqueros de gasolina con agua, con el agua contaminada de la gasolina, porque eran tanqueros de gasolina llenos de agua, que obviamente no se podía beber, que no. Y claro, llega un momento en que es tal la precariedad y la dificultad y el miedo de la gente que, claro, tú tienes gente que ya no sale a ningún espacio público, que vive encerrado en su casa, que lo único que tiene para ver el exterior son las redes sociales. Y si te bombardean durante 3 meses, que los responsables de eso son la Revolución Ciudadana, que son ellos los narcotraficantes y eso, y tú no tienes forma por el miedo de salir de tu casa, no tienes referentes que te estén diciendo, no, miren, tal vez es por otro lado, evidentemente se explica cómo se Y puede aquí hay que manipular a investigar través. otro tema, ¿no? Cuidado con las teorías de la conspiración, pero que se investigue bien, ¿no es cierto? El seguro que tenía el oleoducto con el anterior Obviamente. tema, que es de la ex mujer de Novoa, contemplaba la posibilidad de los atentados. En este, el momento que la ministra dice que es un atentado, sea o no sea, ¿no es cierto? Le exime de responsabilidades y eso significa millones de dólares que el Estado pierde y millones de dólares que se meten al bolsillo ciertas empresas privadas, que habría que ver de quiénes son. No vaya a ser Y que recordemos, nuevamente aparezca el número de teléfono del ordeño, ¿no es cierto? y recordemos que además, teóricamente, técnicamente, los oleoductos deberían tener un sistema de frenado de la transmisión del petróleo apenas hay una ruptura, solo que hay un abandono tal de nuestra infraestructura que no está funcionando. O sea, no, Se le ha quitado, no solamente que se ha recortado el presupuesto, sino que dentro de lo presupuestado se le ha metido mano a la caja chica de Petroecuador con estos llamados créditos de contingencia, estos créditos de emergencia, ¿no es cierto? Que lo que hacen es de la parte del capital de giro, de la parte operativa de Petroecuador y también de las eléctricas, se lo hizo en plenos apagones, se les saca plata y nunca se les devuelve. y entonces aquí estamos en el mecanismo redondo, es lo que tú dices, o sea, un abandono del Estado, una gestión del miedo a partir de la política estatal para infundir más miedo, para hacer que la gente no pueda encontrarse, para hacer que no puedan haber espacios colectivos, sino que de eso nos encerremos en la familia y en la iglesia,
que, bueno, por suerte ahí también hay algunos, como decíamos, siguen habiendo Ah, por suerte ya, comunidades de por base, por supuesto. suerte disputando cosas ahí, pero lastimosamente también estamos con una agenda evangélica directamente manejada por otros intereses extranjeros, y eso se ha visto en Y América que Central, se también ve hay clarísimo. excepciones, insistamos, también dentro del evangelismo, también hay excepciones muy honrosas. Totalmente. O sea, yo cuando menciono esto, menciono a las que vienen directamente desde ciertos intereses estadounidenses, claramente. Por suerte en nuestro país hay muchas otras redes, como tú lo dices, pero hay esa disputa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que, claro, es todo el círculo termina en esto. Lo que funciona para manejar la, el mantenimiento de este sistema en este momento, que es de un sistema de gestión de la muerte, es el miedo y el hecho de romper estos lazos comunitarios y de solidaridad. Y es ahí donde tenemos que estar muy conscientes que por suerte todavía existen, ya sea estas iglesias de las que tú hablas, las de base, las evangélicas, las de la teología de la liberación, existen todavía lazos comunitarios, lazos sociales muy vivos todavía en este país que están siendo atacados, Pero pero yo te están pondría, siendo mira, invisibilizados como, por como los abogado gobiernos. del diablo, yo te pondría, a ver, donde hay una presencia comunitaria muy importante, la zona, por ejemplo, de lo que fue Pachacutic, ¿no es cierto? Durante buena parte del tiempo fueron tremendamente permeables a estas ideologías individualistas y de la teología de la prosperidad, ¿no? Lo cual pone en serio el cuestionamiento. Y inclusive en el marco de esta disputa ideológica de claro contenido antioligárquico y antiimperialista que triunfa con Leonidas Issa, aparecen, por ejemplo, comunidades como las de Tungurahua, ¿no? En la que claramente hay un indianismo, un indigenismo tremendamente neoliberal, y yo diría más que liberal, a lo Milei, ¿no? Y que incluso tienen personeros que multimillonarios que expresan, digamos, esa situación aspiracional de buena parte de los sectores indígenas, lo cual pondría un límite a estas situaciones basamentales, matriciales, de una reproducción de los lazos de solidaridad. Yo cuando, justamente por eso evito un poco hablar en términos solo comunitarios indígenas cuando hablo de esto, porque ahí hay una cuestión, primero, si quisiéramos regirnos por ciertos indicadores que podría en algún momento un indicador ser el tema electoral, si tú ves los votos de Leonidas dice en realidad gran parte de ellos fueron en Quito, ni siquiera en sectores rurales de la Sierra Centro, como se tiene a veces un Eso es más imaginario. bien, más bien la inercia o, digamos, la viada que tiene la izquierda tradicional, ¿no? Yo diría más que eso, y yo apelo, y toda la gente que estuvo en las calles en el 2019 se acordará de eso. Claro. eh, Vinieron comunidades, obviamente, de todo el país, pero también todos los migrantes indígenas de los barrios populares de Quito, que mantienen aún ciertas identidades colectivas de solidaridad, que también estuvieron en la calle en el Y 2019. también No solo sectores fueron populares de los barrios que tienen una tradición de lucha, exactamente. ¿no? Importante, inclusive Y de ahí, herederos de sus padres, ¿no? y De ahí en las el vidas de sus 2019 yo padres. recuerdo perfectamente estando en la calle, lo veíamos. O sea, claro, hubo una primera llegada de despertar de las comunidades desde la Sierra Centro y desde otros lugares, pero también salieron muchas personas de estos espacios de los que estamos hablando, ¿no? De lugares, de barrios populares, ya sea con migrantes. Yo recuerdo perfectamente en el 2019, no toda la gente se quedaba en la Casa de la Cultura o en las universidades albergadas. Al final del día llegaban volquetas que seguramente servían para transportar cuestiones de construcción, que les llevaban a sus barrios donde estaban sus primos, donde estaban sus tíos, que son migrantes de comunidades históricas que ya viven desde hace muchos años aquí y que mantienen lazos y que no es que solo se quedaban bajo la solidaridad de la universidad y de la Casa Y de la ahí Cultura. también fue muy Iban a sus importante familias el que están papel aquí. de las iglesias en solo la católica, ¿no? Un papel, Es, la Universidad Católica tuvo ahí un papel muy fundamental, importante, el rector y todo eso, ¿no? fue fundamental. Pero lo que yo voy cuando digo esto es que yo cuando hablo de estos lazos de solidaridad, no hablo de esta cuestión un poco romántica solo de la comunitaria indígena, porque además en nuestro campo ecuatoriano hay un proceso de proletarización. Hubo François Autard, no sé si lo conoces, que Claro. este gran compañero, igual que venía de la teología de la liberación, y que estuvo mucho tiempo haciendo cosas de aquí, él sacó un libro sobre el proceso de la proletarización en el campo ecuatoriano, que es muy valioso, que muestra cómo justamente las condiciones de vida han sido transformadas de una forma increíble en los últimos 15 años en el campo ecuatoriano hacia lo que él llamaba una proletarización. Entonces, las condiciones materiales de vida en el campo están en disputa muy fuerte y no es por nada que entran justamente eh,
votos tan fuertes ya electorales históricos, ya sea de Lazo, ya sea de Noboa y eso, no es por, no es solo una cuestión, como decíamos un rato, de buen marketing político o de buenos estrategas, es que hay una cuestión material que se está transformándose en mi campo ecuatoriano, que pasa ahí, que es muy concreta. Yo cuando hablo de lazos de solidaridad, hablo de barrios en nuestras ciudades, de procesos de solidaridad que se dan en familias ampliadas, de procesos que se dan aún en reductos en el campo rural, porque sí existen en la Sierra Centro todavía espacios de resistencia muy interesantes que están en disputa en la Sierra Centro. Cuando pensamos para hablar de este imaginario un poco romantizado, a veces está en disputa la Sierra Centro, claramente está dividida, hay cosas ahí muy fuertes, pero más allá de lo electoral que puede tener todas esas cuestiones de marketing y de manipulación política, en la realidad concreta de la gente siguen habiendo lazos. No estamos en una sociedad totalmente individualizada. Y si queremos dar esa disputa es solo sobre esa materialidad que podemos hacer, que podemos trabajar y hay que visibilizarla en momentos de crisis como en el que estamos entrando ahora y que se va a acentuar Ahora, ahora, se Eduardo, vuelven mira, críticas de esta materialidad. dejas abriendo una beta importantísima que yo creo que hay que seguirla desarrollando, así es que ya se nos acabó el tiempo, es que Sí, yo te perdón. comprometo para la próxima semana, ¿qué te parece? Misma hora, mismo canal, para continuar esta conversación. Yo feliz de seguir hablando y si quieres invitamos a algún Ah, otro compañero o compañera con quien magnífico. estamos tratando Ah, esto y me avisas nomás, modestamente, este perfecto. espacio está a tu servicio. A las órdenes y muchísimas gracias. Quedamos para la próxima entonces. No, gracias a ti, Pedro, y eso, quedémonos con ese mensaje de esperanza de que sí hay cosas que se Así pueden es, hacer a esto me pesar de parece todo. fundamental. Y desde el análisis, no desde los buenos deseos, sino desde el análisis crítico, ¿no? Desde el análisis crítico, material, de dónde están esas fuerzas, dónde está esa reserva moral de nuestro país. Un gran abrazo, hombre, gracias. Igual, un abrazo, Pedro, gracias.